Estamos con Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia, además conocedor del ámbito de la seguridad social, de la seguridad en nuestro país, de la seguridad ciudadana, para que nos ayude a comprender y ahora por dónde salimos de este problema. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto verte nuevamente. Gusto mío, Patricia. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a este punto en el que casi un mes después, más de un mes después de iniciadas las protestas, no parece haber un control por parte del Estado? Uno esperaría que por lo menos ciertos eventos o ciertas cosas se vean más en control y siguen quemándose edificios públicos, siguen tomando comisarías, siguen cerrando carreteras. Algunos lugares más insatisfechos que otros, Claramente, ¿no? claramente. Vemos que hay una parte del oriente como Madre de Dios muy convulsionada, pero no ocurre lo mismo en Pucallpa y en Iquitos, no ocurre lo mismo en San Martín. El norte está bastante tranquilo, salvo los sucesos en Chao y en Virú, que tienen una explicación muy clara también por todo lo que ocurre en las alturas de La Libertad, donde hay todos los negocios ilegales posibles están ahí presentes. Y luego lo que nos ocurre en el sur, que sí es lamentable, felizmente Moquegua se mantiene tranquilo, un poco más agitado Tacna, Puno, Cusco, la parte del sur, Arequipa está respondiendo también la población en contra de los vándalos. ¿Y qué creo? Creo que esto va moviéndose, Patricia, mi percepción es que se va moviendo conforme los vientos. Me explico. Hemos empezado a diferenciar entre la protesta legítima ciudadana por demandas insatisfechas, que son seculares y que tienen que ver también con las propias regiones, con los gobiernos regionales que han elegido siempre, que no han sabido ejecutar y que cuando lo han hecho con corrupción, pero igual insatisfechos. El que tiene la demanda legítima y el otro, el vándalo. Decías hace un momento, la población es tonta, Patricia. Entonces la gente mira y dice, yo voy a marchar. Pero de pronto te ven a ti con una bomba molotov, tirándose a un banco, incendiándolo, y yo me aparto de ti, porque yo no estoy en esa marcha. Yo estoy en una marcha de protesta, etc. Las reivindicaciones han ido variando también. Acuérdate, Patricia, que todo esto empieza con un libertad para Castillo, ¿no? Yo hoy día a Castillo nadie lo recuerda. No es parte de la agenda. Ya nadie, al principio pedían libertad para Castillo. Luego era Asamblea Constituyente y nueva Constitución y finalmente la renuncia de Dina Boluarte. Lo de la Asamblea Constituyente se les ha dicho hasta el cansancio que no es viable, que requieren reformas constitucionales, pero van tercos y porfiados, haciéndoles creer que la Constitución es como la lámpara de Aladino, ¿no? Bueno, pero en todo caso, va a satisfacer todas las necesidades. Y yo creo que además toda Constitución, especialmente la nuestra, es perfectible y arreglable. Sin duda alguna, claro que sí. Totalmente de acuerdo. Incluso ese tema se puede decir, oigan, ya, lo vamos a discutir, ¿no es cierto? Porque tampoco es que no lo pueda discutir, sí se puede discutir. Vamos a discutirlo. Además, el mecanismo existe. Así es. El mecanismo existe, el 206 se reforma, se convoca referéndum y toda la historia viene adelante. Exactamente. Pero vamos a hacerlo. O sea, no se puede hacer todo al mismo tiempo. No puede renunciar a Boluarte a hacerse una nueva Constitución todo el mismo día, ¿no? No podemos hacerlo todo. Lo que se le viene diciendo, no quiero repetir lo que ya tantas veces se escucha, eligieron a Castillo y eligieron a Dina Boluarte. Dina Boluarte era quien sucedía. ¿Ha dejado satisfechas las expectativas de todos? Yo creo que no. Ahora, pienso, yo sí creo, Gustavo, que también hay una responsabilidad de quien no debes permitir que la agenda comunicacional la copen violentistas y gente que difunde mentiras. Creo que Dina Boluarte empezó con muy mal pie, porque ese discurso de asunción de mando debió haber dicho, ojo... Hasta el 28 de julio del 2026, dijo. O si quería... yo no hubiera dado ninguna fecha, además, ¿no? Puedes decir, me quedo hasta que podamos convocar elecciones, y por último... explicas claramente que no estás ahí por elección, que no estás ahí porque tú te has impuesto. Y esa cosa de que había que machacar desde el primer día que el que se había ido por propia mano era Castillo. Este triunfo, el Congreso como lo hemos votado, fue el mensaje equivocado. Pésimo. Porque nadie lo votó, se fue por su propia mano. Yo coincido contigo en que hay una serie de problemas comunicacionales. Sí. Y creo que es fundamentalmente porque no leen completo el país, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo le bajaría por lo menos 2 decibeles al discurso gubernamental ahora mismo. Claramente. Porque... Además yo creo que convocaríamos a los que están
que tienen demandas, pero que no quieren la protesta violenta, que son un montón. Que hay ¿no? muchos. Mira, yo creo que las reformas están pendientes hace mucho tiempo, que hay gente insatisfecha a la que se le puede empezar a atender esas demandas. Mira, yo lo dije hace un tiempo, yo acepto que el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el presidente del Consejo de Ministros estén enfrascados en el tema de la crisis. Pero creo que los otros 16 ministros deberían estar actuando de otra manera. Es cierto, promoviendo el diálogo, pero empezando ya con resultados. Patricia, hay cosas que no son tan sencillas, que no son tan difíciles. Ese es un gobierno que en el mejor de los casos va a tener un horizonte de 18 meses. Entonces hay que apurarse a hacer cosas rápido y cosas que la gente las pueda sentir como un cambio. La primera, las elecciones. Patricia, el Congreso aquí yo creo que está teniendo el peor rol de todos. ¿Cómo es posible que hayan convocado a la siguiente legislatura para el 15 de febrero? Van a terminar el 31 de este mes y del 1 al 15 de vacaciones, Patricia. De vacaciones. ¿Okay? Eso es indolencia total. Ahora, debería adelantarse eso porque, entre otras cosas, yo creo que una gran señal va a ser que le digamos a la población se va a producir el adelanto de elecciones y ya no hasta abril. Ya no hasta abril, que yo creo que ese calendario inclusive se podría ajustar. Pero eso creo que es también parte de buena voluntad de un Congreso que yo no le veo buena voluntad. Y no solo por estrategia, sino porque creo que es lo que podría dar algún resultado. Se ha leído de parte de la población una suerte de conchavamiento entre Dina Boluarte y el Congreso de la República. En parte porque asume el poder después de que el Congreso tiene que vacar a Castillo, no hay forma de que no lo haga, ¿no es cierto? Y segundo, porque además cometieron estas torpezas horrorosas que cuando Andahuayla ardía, tenías al ministro Tarola y al ministro Angulo sentados en el Congreso conversando con los congresistas y tú decías... ¿Qué está pasando? Así no, exacto. Los 9 muertos de Arequipa se enteran los ministros de Defensa, del Interior y el Premier sentados en el Congreso de la República. Y uno dice, ¿qué hacen? O sea, claramente estaban en el lugar equivocado. Pero eso se puede reconducir. Recordemos que Vizcarra, que me parece que es poco ejemplo de muchas cosas, en eso tuvo el tino de hacer un golpe de timón y distanciarse de un Congreso que tenía claros indicios mafiosos. Dina Boluarte, la presidenta Boluarte, debería pechar más al Congreso, hacerle ver a la población que es el Congreso el que tiene que tomar decisiones y en parte además mostrar que ella sí está dispuesta a unas elecciones más rápidas. Mira, me parece que sería un buen gesto. Recuerda, Patricia, que la primera votación para el adelanto de elecciones el Congreso la frustró. Así es. O sea, ni siquiera les importó. Y fue la presión de todos, porque todos salimos a gritarles, esas sinvergüenzas, que pusieron una segunda votación y entonces tuvimos esto. Y ahora la fecha la están poniendo hasta el 15 de febrero. Mira, y además, como ha dicho ya el presidente del Congreso, con serios riesgos de que quienes han votado en esta primera votación en favor de adelanto de elecciones no rectifiquen su voto. Yo te digo una cosa, Patricia, lo veo muy poco probable que ocurra, porque eso sí sería echarle gasolina a todo lo que está pasando, y ahí sí no creo que vaya a haber policía que contenga las marchas de la gente sobre el Congreso. No me parecería un suicidio del nivel de Castillo. Ahora, ¿qué sí creo? Creo que se tienen que adelantar las elecciones como un gesto, creo que se tiene que reevaluar el calendario que se había previsto para el abril, y creo que eso conseguiría también, pero es que aquí también el mensaje comunicacional, Patricia, tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder decir a la gente, no puedo hacer elecciones mañana, no se puede, tienes que entenderlo, mira, vamos a hacer lo más corto posible, vamos a hacer de esta manera, pero antes no se puede, tienen que haber algunas garantías para que las elecciones sean transparentes, que es lo que nosotros esperamos. Entonces, comunicar aquello también es difícil, porque la población cree... Adelanto de elecciones. La próxima semana tenemos un nuevo presidente. Pero es que es complicado y acá hay que reconocer que ciertos discursos que van en contra de las reglas del sistema te terminan rebotando en la cara. Claro, Durante todo este tiempo se estuvo diciendo, lo sacamos a Castillo, lo sacamos a Castillo, lo sacamos a Castillo, y de pronto hay que sacar a Boluarte. No, Boluarte no se puede. Entonces, claramente esa población está indignada, ¿no? Tiene razones de sobra, porque cuando ellos piden no se puede, cuando piden los otros sí se puede. Entonces, no digo que sea así lo que está ocurriendo, pero yo entiendo perfectamente que esa sea la percepción de alguien que siente que le han quitado a su presidente, ¿no? Fíjate, Castillo, como tú dices, se suicida él solo, con muy poquito respaldo. En algún momento en su alucinación habrá pensado que la gente lo iba a apoyar, que como odiaban al Congreso iban a salir a su favor. Nadie lo apoyó. Las Fuerzas Armadas hicieron lo que tuvieron que hacer en ese momento, se quedó solo.
Luego viene Dina y la gente la siente ajena, ¿no? Entonces espera más, se generan más expectativas de lo que ocurría realmente y eso genera hoy día el malestar. Pero la pregunta es, Patricia, ¿la renuncia de Dina Boluarte soluciona realmente algo? En mi opinión, lo único que haría una renuncia de esa naturaleza sería hacer que los vándalos sean los triunfadores. Y eso es peligrosísimo, sí, peligrosísimo en un escenario de anarquía total, que es finalmente lo que les interesa. Y yo insisto en esto, Patricia. A este grupo al minero ilegal, al tala ilegal, ya, al narcotráfico, a todos los negocios ilegales en el país les interesa que eso ocurra. ¿Quién está ganando ahorita con todo esto, Patricia? Las avionetas que entran y salen de Bolivia. Por supuesto. Y además sí creo que en estos momentos en que se ha desmasificado la protesta en determinados lugares es más fácil identificarlos. Es más fácil, ¿no? Ahora mismo. Ica. Ahora, por ejemplo, Ica es lo que acaba de suceder, ¿no?, ayer en Ica. ¿Ok? O sea, Ica con pleno empleo, dándole empleo por temporadas agrícolas a toda la gente migrante del campo. ¿Qué están esperando? Acaban de quemar 5 fundos. Las cosechas enteras de esa gente se echaba a perder. O sea, allí es más sencillo poder ingresar y poder aplacar aquello. Entonces, ¿por qué es tan desbordado? Gustavo, tú has trabajado incluso en la Procuraduría Antiterrorismo y claramente estamos ante no movimientos terroristas porque ni siquiera tienes una ideología, un guía, una jerarquía, que incluso eso a veces es más fácil de combatir en la medida en que tienes una estructura que tienes que votar, pero sí son actos, los métodos, ¿no? Actos terroristas, no son grupos, pero usan los mismos métodos. Yo pienso, Gustavo, si regresara un movimiento terrorista nos liquidan en 3 días. O sea, la incapacidad del Estado para responder, y ojo que hemos tenido una guerra contra la violencia larguísima que nos tendría que haber dejado mejor preparados. No hemos estado debidamente preparados, digo yo. Pero Patricia, fíjate lo que ha pasado en el año y medio que gobernó Castillo, ¿no? En manos de quién estaba la DINI. Entonces allí también tenemos un problema muy serio. Ahora, ¿qué creo yo? Que también, a gente, probablemente a ti no te haya ocurrido, pero a mí me ocurre, Patricia, yo he sido procurador mucho tiempo de la policía y del Ministerio de Defensa y a mí, por supuesto, me acusan de terruqueo. Debo ser terruqueador. Chócatela. Pero Patricia, cuando... No, yo más bien, yo de terruca. O sea, pero cuando pasó, Patricia, lo de esta Leandro, camarada Cusi, lo advertí hace más de 1 mes y medio. Fíjense quién está delante de este Frente de Defensa de los Intereses de Ayacucho. Como 45 días después, casi 60, finalmente la atrapan a la mujer. ¿Qué quiero decir? Que ya no estamos ante el sendero de Abimael, de Eleni Parraguirre, ahora estamos en un sendero de organizaciones que son paralelas, que comparten estos intereses y que están desarrollando plataformas distintas. Yo no estoy en condiciones porque no tengo ninguna evidencia para creer de que en San Marcos, como se ha venido diciendo, estaban los terroristas allí. Me ha parecido que no han encontrado nada, en consecuencia no tiene que haber ocurrido. Y en todo caso, si el Ministerio Público ya intervino y les ha dado libertad, me imagino que las investigaciones continuarán, pero más que aquello no. ¿Pero qué son métodos terroristas? Métodos terroristas, por ejemplo, son el uso de estas avellanas que están empleando, porque esas son construcciones artificiales de explosivos destinados específicamente para ese fin. Ahora, frente a estos grupos, las malas respuestas, las respuestas equivocadas, la no selectividad con respecto de... al final lo que terminan es alimentándolos, porque el muerto no le conviene a nadie más que al violentista, a nadie más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que en algunos casos, Patricia, damos un paso adelante y 2 para atrás. Así es. De manera innecesaria, creo yo, por una suerte de, no sé, de absurda soberbia. Creo que esto, con el nuevo ministro del Interior, creo que hay un giro respecto de la estrategia anterior. Creo que lo que ocurrió en la mal llamada toma de Lima fue bueno. Fue un buen ejemplo de que la policía puede actuar bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero al día siguiente lo de San Marcos y lo que existe ahora como noticias nos hace creer que lo que hicimos con la derecha lo borramos con la izquierda. Pero te digo más, allí la cosa es un poquito más sencilla, Patricia. Estuve escuchando, por ejemplo, que hubieron detenidas que fueron a las comisarías y que habrían sido abusadas sexualmente o que les habrían faltado al pudor, etc. Perfecto. Identifica la comisaría, identifica al mayor comisario, emplázalos. Entonces,
hay aquí todo un mecanismo que se puede desarrollar para evitar que tengamos esa percepción de impunidad. Entonces, ¿te golpearon? Muy bien. ¿Has pasado al médico legista? Sí. ¿El médico legista dijo que te golpearon? Sí. Muy bien. ¿Tu manifestación? ¿Dónde te golpearon? En la comisaría de Alfonso Ugarte. Muy bien, Alfonso Ugarte. ¿A qué hora llegaste? A las 10. ¿Quién está de servicio? ¿Quién es el comisario? Entonces te digo, tú puedes seguir una ruta y puedes identificar responsables. Y, bueno, entonces, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que mostrar. Porque si nuestra policía, que hace bien las cosas en algunos casos, va a permitir que algunos malos elementos hagan malas cosas, no vamos a ir a ninguna parte. No vamos a ir a ninguna parte. Y los que sí están dando la cara son ellos. Creo que el mensaje es también mostrar qué es lo que ha pasado, cuánto ha sido afectado a la policía. Casi 600 policías heridos, uno muerto de la manera más espantosa que se puede concebir. Entonces, ahí hay algunas cosas que se pueden... porque tengo amigos policías que han estado en las marchas, sé de su trabajo, jamás tendría una palabra en contra del efectivo policial, además que está en la cancha, ¿no es cierto? Supuesto, porque me parece además que incluso el que comete excesos está puesto en una situación límite en la que yo no quisiera estar nunca en mi vida, ¿no? Pero sí también se ha desconocido el hecho de que el otro lado ha habido muertos con nada que ver en el asunto, nada que ver. Entonces tiene que ser equilibrado. Yo en eso estoy de acuerdo ocurrido contigo, con el policía ha sido una bestialidad que también, nadie merece. Ni siquiera un delincuente debe morir así. No, sin duda alguna. Lo otro, Patricia, no quiero que se vaya a quedar en el tintero esto. Fíjate, yo también me solidarizo con las víctimas, con los 50 y tantos peruanos fallecidos y por supuesto me acongoja que esto haya sucedido. Pero te digo más, cada una de estas muertes, Patricia, merece un proceso de investigación. Así es. Cada una de estas muertes merece la verdad. Ahora, en estos escenarios hay que averiguar absolutamente todo. Modo y circunstancias de la muerte, que se hagan las pericias, etcétera. Hay que llegar a ello. Ahora. Pero Gustavo, cualquier ministro, y cualquier primer ministro, y cualquier ministro en cualquier, estado en el gobierno, escenario, ya hubiera tenido que asumir responsabilidad política y el discurso del gobierno no ha sido, esto no salió mal. Pero el gobierno lo hizo cuando cambia el ministro del Interior. Pero porque se lo iban a censurar, ¿no? Porque le habían llamado para el Congreso de la República, ¿no? Él se tenía que haber ido. Y los primeros muertos de Otárola lo entronizaron para premier. Entonces, cuando le dan el primerato. Es difícil porque no ha habido en el discurso de Dina Boluarte ningún mea culpa en el sentido de se tiene que nivelizar las responsabilidades, pero como estrategia, como Estado, esto no funcionó, ¿no? Yo creo que en esta segunda etapa, reitero, creo que hay dos momentos, creo que en esta segunda etapa, con este nuevo ministro del Interior, las cosas han estado bastante mejor. Orientadas. Creo que lo de San Marcos ha sido una metidota de pata, creo que habría que revisar allí si se cumplieron o no los protocolos de actuación. Yo lamento. Mira, Patricia, ¿te puedes imaginar lo que hubiera ocurrido si en San Marcos había un muerto? No, ya, olvídate. ¿Te puedes imaginar? O sea, esto estuviese ahorita ardiendo en llamas. Esto estuviese ardiendo en llamas. O sea, felizmente, a Dios gracias, no ha ocurrido. Si han habido excesos, yo te digo, hay una línea que se puede seguir para demostrar y comprobar dónde están los excesos. Y la próxima vez, incluso si quieres entrar a San Marcos, me parece pésimo, pero si te quieres meter porque consideras que ya tienes que poner orden, con tu fiscal, tu defensoría del pueblo, por supuesto, la rectora, ¿no? Entras con calma, ¿no? La rectora. ¿Acaso la rectora no les podía abrir la puerta? ¿Qué cosa era eso? Que, ¿no? Ahora, meten un camión, ¿qué les pasa? Aquí el límite es muy tenue, Patricia, ¿no? ¿Está bien una lacrimógena o son mejor 10 o son mejor 20? Yo si quieres 40 con tal que no haya bala. Entonces, no, porque después la entre noticia bala y lacrimógena, lacrimógena. Que después la noticia es, los han gaseado. Sí, bueno, ¿no? Pero a todos hemos respirado humo hasta después tú ves al policía con su bar de este tamaño y ellos vienen con una vara más grande. Entonces yo te digo... Pero el Estado no es delincuente, Gustavo. No es delincuente. Además, entonces tiene que tener una respuesta que no puede ser demencial. Yo no puedo justificar ningún exceso de violencia. Mira, yo los he defendido en el Perú, los he defendido en el extranjero, yo sé de qué van ellos. Yo les he dicho siempre, o sea, no podemos tolerar el abuso. Porque esto hace que se exacerben más los otros. O sea, y además porque te criminalizan, pues, ¿no? Esa no era la táctica de Sendero, me comporto como una bestia para que te obligar a comportarte como una bestia, ¿no? Estás a mi nivel, entonces somos lo mismo. Entonces yo creo que allí, en el esfuerzo que se está haciendo y que yo supongo se debe continuar, hoy día, por ejemplo, hay una marcha para las 4 de la tarde, van a marchar los estudiantes universitarios. La reivindicación de los chicos seguramente es en protesta por lo ocurrido en San Marcos. Y yo creo que además los estudiantes de San Marcos, que tienen toda mi solidaridad y respeto, tienen que además
mostrarle al gobierno que efectivamente no son ni violentistas ni terroristas. Ellos también tienen una oportunidad. La mejor lección el día de hoy de San Marcos y de los estudiantes del Perú va a ser marchar con calma, incluso sin responder a provocaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Y así es como creo yo que en adelante deberíamos ir marchando. Mira, Patricia, yo fui varias veces a las marchas que se hacían los fines de semana contra Castillo. Yo he marchado tranquilo, yo nunca he visto una piedra, nunca he visto un rochabullo, nunca he visto nada y he marchado. En fin, creo que se puede hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Espero que hoy día los chicos de San Marcos, de la UNI y todas las universidades del país que se vayan a unir a marchar, lo hagan de manera pacífica. Como lo hemos hecho siempre cuando hemos marchado en todas partes, vas con tu bandera, gritas Zambacanuta y luego te disuelves y te vas a tu casa. Pero si van a permitir los chicos que otros, los malvados, se metan y estén haciendo vandalismo, yo creo que van a caer en el mismo saco de los que incendian comisarías, Poder Judicial, Ministerio Público, y eso no es saludable para nadie en un momento como este. Hay que demostrar que se puede. Me gustaba, por ejemplo, algunos actores que se pueden estar identificando como mediadores. Las iglesias se habrían propuesto para esto, entonces yo creo que sí hay caminos que se pueden abrir para el diálogo, que yo creo que es en lo que hay que morir, ¿no? Intentando abrir el diálogo. Muy bien, Gustavo. Vamos a ver si se empieza. Creo que tú decías no hay una buena lectura del país. No puedo estar más de acuerdo. Y por lo tanto, creo que el gobierno tiene que empezar a salir de Twitter y de Lima y empezar a escuchar fuera de Lima. Y me sorprende que la señora Boluarte esté tan metida en el discurso limeño, porque Lima es una plaza, por decirlo así, que no le es tan ajena, no está tan en contra de ella. Entonces no le hables a los convencidos. No le hables a los convencidos, ¿no? Tienes que dirigirte al que está molesto, no al que está de acuerdo. Mira, Patricia, ¿no? soy testigo de excepción de que se están haciendo esfuerzos para el diálogo. Me consta de ministros en Ayacucho, por ejemplo, tratando de establecer contacto con los colectivos sociales allá. Creo que ese esfuerzo se tiene que seguir haciendo. Así es. Y sí, yo creo que seguir insistiendo en el diálogo es lo que le corresponde al gobierno. Y en esto hay que ser tercos y porfiados. Hay una cuota de participación del Congreso y hay un síntoma que yo creo que va a ser muy importante. Si se convoca a las elecciones lo antes posible, viendo un cronograma electoral garantista, creo que sería algo muy bueno para todos. Y que no se cierren opciones tontas, ¿no es cierto? Si la gente está pidiendo una asamblea constituyente y por el momento no se puede, incluso señalar, eso se debe debatir en otro congreso. No ahorita, no en este de salida, no en a este ni siquiera le toca hacer la reforma, que no, ya no le den más responsabilidades a este congreso. Patricia, estoy asustado porque escucho voces que dicen, sí, vamos a elecciones, pero con reformas electorales. A este congreso. A este congreso yo no le doy, pero mira, yo no lo dejo que vaya a comprar ni el pan. No, exacto. Yo le diría, mira, vota por el adelanto de elecciones y si después quieres ir a pasear, vete a pasear. Conversamos, lo que tú quieras. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Patricia.